Bueno, en este artículo que les voy a presentar, que se publicó en el 2012, trato de abordar dos asuntos. Uno de ellos es el impacto que ha tenido la reflexión sobre los problemas ambientales regionales o globales en el sistema mismo de las ciencias sociales, el impacto que ha tenido también en el sistema mismo de las ciencias naturales, y luego la relación problemática, unas veces, otras veces de retroalimentación muy interesante de estos problemas, el impacto de estos problemas en la filosofía. Y en una segunda parte vamos a tratar de discutir algunos elementos que considero axiomáticos o que ayudarían a definir mediante estos principios axiomáticos una especie de filosofía ambiental que en este momento yo le llamé filosofía de la sostenibilidad, que como ustedes ya sabrán, he insistido mucho que es tan solo un modelo ideal, un modelo teórico que trata de ponerse en práctica de manera muy conflictiva a través de instituciones de todo orden. Bueno, bien, ustedes pueden seguir el artículo durante esta exposición o pueden eh, hacerlo con calma más adelante, revisando pues las definiciones o las categorías de estas ideas que les voy a exponer de manera más detenida. Bien, um, hay un asunto que cruza pues en la actualidad la reflexión de las ciencias humanas y de las ciencias naturales y de la filosofía, por supuesto, y es el incremento cada vez más evidente, ¿no? De la problemática del cambio climático. Es decir, el cambio climático se ha convertido en un tema central en, en la reflexión de muchas ciencias. Ha también invitado a la comunicación de estas ciencias de forma mucho más intensa, ¿no? que antes en ciencias ambientales. Por supuesto también ha influenciado la reflexión filosófica y también las conexiones entre estas ciencias, la filosofía y las instituciones. Las instituciones que pues, deben poner en marcha medidas para mitigar el cambio climático o para llevar sus riesgos a un umbral gestionable o un umbral aceptable. Bueno, mmm, en el artículo nosotros pues nos preguntamos si efectivamente los modelos estatales que tenemos como el modelo de la república en todas sus versiones, donde supuestamente las mayorías son las que son consultadas para tomar estas decisiones claves, o donde representantes del pueblo, entre comillas, que conforman un parlamento o cualquier organismo deliberativo o legislativo compuesto por representantes del pueblo, pues en principio ayudarían a crear fórmulas también en asuntos estratégicos para poder resolver este tipo de problemas. Mm, o sea, no importa el esquema de república, pues en general las ciencias de la sostenibilidad, las ciencias ambientales, en términos mucho más generales o tradicionales, la filosofía y, y toda la teoría y la gestión que corresponde a las instituciones en general de los problemas públicos, pues confían en que este asunto del cambio climático eh, puede ser tratado en el marco de formas o regímenes políticos de carácter republicano. Entonces eso es uno de los grandes supuestos que hay. Al respecto, pues solo un puñado pequeño, ¿no? Por supuesto, de filósofos
Por ejemplo, de teóricos políticos consideran que la forma republicana es la menos indicada para poder atacar problemas que requieren coordinaciones muy complejas, intensas en sus actividades, también con una microgerencia también muy compleja, difícil de coordinar, que solamente esto es posible a través de formas despóticas de gobierno, o formas autoritarias de gobierno, o maneras de planeación, formas de planeación centralizada del Estado que implicaría situaciones como dictaduras. Solo así, de esa manera, se podrían resolver problemas, ¿no? O monarquías eh, con parlamentos débiles, o incluso sin parlamentos, o con consejos religiosos, como el caso de Irán, pero donde la potencia de las decisiones de la cabeza del Estado, pues les permitiría resolver problemas de fondo respecto al tema del cambio climático. Bueno, esas son posiciones que están en otro extremo, y que un grupo muy, pues, minoritario, ¿no?, de pensadores o filósofos consideran que deberían tomarse en serio, o deberían considerarse con todo el rigor del caso. Bueno, esos son, pero en general la posición que uno ve hegemónica respecto a este asunto es que el marco republicano es quien debe tomar cartas en el asunto, y es el más indicado para poder enfrentar el problema del cambio climático. Mi opinión al respecto, no son los dos modelos, ni el modelo despótico, dictatorial o monárquico, ni el modelo republicano. En mi opinión, este tipo de asuntos requieren soluciones más creativas, y más bien que apelen a una tercera forma de organización de la sociedad, que son sociedades con estados mínimos o sin estados, y articuladas de forma confederada, sin poderes centralizados, sino con poderes locales muy legitimados, con alta aprobación o legitimación de la comunidad local. Y sólo así es posible pensar en que a través de dicha confederación se podrían coordinar acciones muy concretas en el nivel local, que puedan ir resolviendo el problema del cambio climático. El problema es que esta solución, este marco político de la sociedad, o este marco distinto de lo que tradicionalmente se entiende por política de las sociedades humanas, pues no tiene pues audiencia en el mundo, y es considerada como una propuesta paleoanarquista o anarquista o paleoliberal, que es imposible practicar hoy en el mundo capitalista. Entonces, de todas formas, seguimos hablando de modelos de gestión de la sociedad en términos políticos o alternativos a lo político, y no deja de ser esto, pues, un horizonte de trabajo teórico también. Entonces, lo importante que aquí tenemos que mirar o considerar es que el republicanismo es el marco estatal típico en el que se mueven buena parte de las ciencias y buena parte de las filosofías y de las instituciones que abordan el tema de los problemas ambientales, y en particular el problema del cambio climático, que es el que requiere un asunto mucho más urgente, ¿no? Bueno, otra consideración importante es la perspectiva que desde hace muchos años se ha venido desarrollando de solución práctica o de solución tecnófila frente al problema ambiental, especialmente el cambio climático. La solución que idealiza la tecnología, ustedes la pueden encontrar en varios autores, sobre todo, pues, economistas del neoliberalismo, o economistas del neopropietarismo o del capitalismo exacerbado, que consideran que cualquier recurso o fuente energética puede ser sustituido por otro recurso que sea
renovable y que garantice los mismos resultados. O sea, la tecnología puede resolver el problema de la contaminación ambiental, por ejemplo. Solamente falta hacer más inversión en tecnología y con ello se podría resolver el problema de las emisiones o de la carbonización de la economía. Y de paso, pues se atacaría de fondo o la raíz del problema del cambio climático. Eso por ejemplo, eso defiende Albers, Beckerman, Solow, Stiglitz, por ejemplo, también. Stiglitz siempre ha sido muy prudente, muy cauto a la hora de referirse a este asunto y ha preferido que el capitalismo se vuelva verde. En general, casi todas las tesis de él van orientadas a una ambientalización del capitalismo, porque considera que, pues de nuevo, que son los desarrollos tecnológicos los que al final del día van a garantizar que se encuentren sustitutos de fuentes energéticas. Y más bien pensar en que el capitalismo va o debe colapsar o debe ser sustituido por otro sistema de interacciones humanas para resolver el problema de las necesidades o del consumo o de la producción, etcétera. O sea, un sistema económico cambiarlo sería absolutamente iluso e impráctico, y bueno, no tendría ningún sentido. Stiglitz siempre ha optado por el capitalismo verde, pues Solow también, por supuesto. Muchos de ellos han sido premios de economía, ¿no? No estamos hablando de personas que están recién llegadas al debate. Otro asunto también importantísimo es el de las futuras generaciones. Digo esto porque las generaciones que no existen en el aquí y en el ahora y que están por venir, pues no tienen ni voz ni voto, no pueden discutir, no pueden decidir nada respecto al uso de los recursos o de las fuentes energéticas de hoy. Por tanto, involucrar la opinión de generaciones que no existen o los intereses de generaciones que no existen, pues es sencillamente una ilusión. Entonces, sobre todo desde la filosofía, se ha tratado de entender de qué manera podríamos hacer involucrar a las generaciones futuras e incluso pensar en la escala temporal de a qué generaciones futuras nos estamos refiriendo con el problema actual y sobre todo pues, de gestión de cambio climático, ¿no? ¿Qué relación hay entre esas generaciones futuras y la construcción de conocimiento ambiental y de estrategias de intervención o de mitigación de los impactos ambientales hoy? Eso es pues, bastante difícil y discutido. Yo en algún momento propuse en un artículo que más adelante se los voy a enviar, propuse que se hiciera una consideración de las generaciones futuras hasta el ciclo de subsistencia del Sol. Por supuesto, eso pues darían casi más de 4.000 millones de años de existencia de generaciones futuras en el planeta Tierra y que con base en ese límite asegurado pues por la vida útil del Sol para la Tierra o incluso antes porque recuerden que el Sol tiene unos ciclos que van a implicar antes de su colapso pues también podrían implicar la destrucción de la vida, pero el punto es que debe tenerse en cuenta un marco temporal bien definido y a partir de él considerar qué cantidad de generaciones futuras son las que tendrían que ver con el uso de un recurso escaso o un recurso no renovable en la Tierra. Eso lo propuse en un artículo pues en algún momento. Obviamente los valores los valores útiles, o sea, la consideración utilitaria de los bienes ambientales, pues en este modelo pues implicaría unos valores absolutamente enormes cuando se llevan a términos monetarios o cuando se llevan incluso a las posibilidades de uso, ¿no? ¿Qué posibilidades de uso tienen recursos para millones de generaciones a futuro? Bueno, pero al menos se propuso una interpretación respecto a este asunto. El punto hoy,
clave es que no tenemos cómo darle voz y voto a esas generaciones futuras. Bien, esto es en términos generales lo que podemos decir sobre los primeros impactos, los primeros desafíos que tenemos en el sistema de las ciencias, en la filosofía y en la gestión de las instituciones respecto al cambio climático y otros problemas ambientales. Bueno, respecto a la filosofía ambiental hay unos antecedentes que son importantes que tenemos que mencionar. Pues uno tiene que ver con todos los avances o las investigaciones científicas, sobre todo en ciencias biológicas, que se hizo a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, aquí tenemos que considerar los trabajos de química del suelo que hizo Liebig, por ejemplo, se escribe Liebig, que arrojaron resultados pues absolutamente provechosos para el mejoramiento de la agricultura y que posteriormente, cuando se industrializó la producción de agroinsumos y otras investigaciones, pues fueron generando también toda suerte de desastres o contaminaciones. Aquí también tiene que tenerse en cuenta el gran problema del saneamiento del agua residual en las ciudades a finales del siglo XIX, que se convirtió pues, en un problema de salud muy serio, que incluso Engels ya había denunciado, había investigado y había denunciado en sus investigaciones sobre la vivienda y el problema de los servicios, ¿no? Sobre todo de provisión de agua potable y de saneamiento de aguas residuales y de residuos sólidos, por ejemplo, y la habitabilidad de las condiciones de habitabilidad de la vivienda obrera, bueno, entre otros aspectos. También hay una serie de fenómenos que a finales del siglo XIX, pues, por ejemplo, la improductividad del suelo, la expansión de la ciudad sobre las mejores tierras fértiles, o la expansión de los cultivos intensivos en tierras fértiles que fueron agotando el suelo. Todo esto también fue generando preocupaciones porque cada vez había que ir a anillos de influencia mucho más distantes para poder sostener la rentabilidad del capitalista y la rentabilidad del arrendatario, capitalista o no, que pueda ser bien un terrateniente al margen de la producción capitalista. Bien, todos estos aspectos van generando un deterioro del suelo y ese deterioro pues baja en la productividad y en la producción, y finalmente pues tenemos un problema de degradación ambiental serio. Bueno, todo esto se fue juntando y fue generando pues un conjunto de problemas prácticos que las ciencias trataron de resolver. Bien, Haeckel en 1866, quizás el más importante en esta reflexión, es quien acuña el término de ecología. Él pues considera que la expresión es afortunada porque permite entender en una sola unidad espacial pues, la interacción de sistemas vivientes en sus entornos ambientales. Esa es de las primeras incursiones interesantes pues, para la filosofía ambiental, porque trata de entender la naturaleza como un organismo total, una unidad orgánica, mejor, compuesto por distintos elementos y sus interacciones. Esto recuerda mucho, por ejemplo, la idea de conjunto y elementos en la teoría, cualquier teoría de conjuntos. O sea, recuerda mucho esas ideas matemáticas que tienen relación con interacción de elementos a través de cosas intuitivas como la biyección, por ejemplo. No sé si ustedes recordarán ese tipo de expresiones, pero poco a poco vemos allí que las ciencias ambientales van echando mano de distintas nociones que vienen de ciencias duras, incluyendo la biología, y poco a poco las van integrando para tener una comprensión un poco más realista sobre el comportamiento de los ecosistemas. Bueno,
o el comportamiento de la naturaleza y sus distintas interacciones. Bien, esta expresión alcanzó popularidad durante pues, todo el siglo XX, pues, al punto que hoy pues, en general es ya toda una institución y desarrolló pues, o desató todo un conjunto de investigaciones sobre los hábitats o sobre los paisajes naturales o los ecosistemas en general, de enfoque holístico, o sea, tratando de comprender la totalidad o el conjunto del bosque y no solamente sus árboles en particular. Y obviamente, pues esto a futuro pues, fue contribuyendo a la configuración de lo que se llamó la teoría de la complejidad. Teoría de la complejidad que hasta cierto punto ha sido sobrevalorada porque pues se ha solido derramar un montón de misticismos también alrededor de lo que dice o es capaz de hacer la complejidad, pero en realidad no hay tal, ¿no? Aquí más adelante voy a tratar de explicar un poco esta posición. Bueno, Bruch, por ejemplo, es uno de los primeros que empieza a definir este asunto de la complejidad, su importancia, sus alcances o impactos en el sistema de las ciencias, etcétera, etcétera. El principio más simple con el cual pues Bruch y otros se podían aproximar a este asunto era que la explicación de la totalidad se debe hacer en función de sus partes, ¿no? Pero a su vez la explicación de una de sus partes o de varias partes no agotan la explicación del todo. Es decir, hay que tener comprensión tanto de las partes individuales en sus interacciones, pero también hay que tener la comprensión del todo. Son dos escalas de interpretación que no se pueden pues, obviar. Bien, otro autor que también hizo un aporte importante en la filosofía ambiental y contribuyó decididamente fue Mumford, o Lewis Mumford. Este autor, pues, que tiene varias obras que son fundantes por ejemplo, en urbanismo, en ecología urbana, en paisajismo, etcétera, etcétera, historia ambiental y económica, bueno, en varias áreas. Yo les recomiendo que lean la obra de Mumford, casi toda ya está gratuita en internet. Él también incursiona y logra dar forma a una especie de ecología social que posteriormente pues nos va a ir delineando esa gran corriente que se ha conocido como el bioregionalismo, corriente que también tiene que ver con los trabajos del siglo XIX del anarquismo del geógrafo Reclus, se escribe Reclus. Recordemos que para Reclus las naciones o pueblos deberían autogobernarse sin influencia de estados o potencias extranjeras, que cada una de ellas pues debía tratar de desplegar sus valores más auténticos o naturales en busca de sus bienes más preciados, su noción de felicidad, y también, por supuesto, tratando de aprovechar los frutos de la edad moderna, ¿no? Tampoco es cierto que él diga que hay que aislarse de los beneficios, entre comillas, de la modernidad, sino que lo que hay es que establecer una relación con criterio de estas naciones o pueblos respecto al uso de las tecnologías o respecto a la intervención del capitalismo
en términos generales. Aquí lo importante es la exaltación de la vida en provincia o de la vida de las naciones o de los pueblos autóctonos y de su capacidad de darse sus propios gobiernos o capaces de darse sus propias reglas de convivencia. Bueno, les recomiendo leer a Reclí, por ejemplo, el trabajo que hizo sobre los guajiros, que recuerden que él estuvo en Colombia. Hay unas descripciones, unos abordajes literarios muy interesantes que hizo sobre los guajiros en su estancia aquí en el Caribe colombiano a mediados del siglo XIX. Estuvo por acá Eliseo Reclí. Por supuesto también el anarquismo de Kropotkin, ese elemento bioregional también tiene fuertes raíces en las teorías anarquistas por ejemplo, de Kropotkin. Bueno, aquí no podemos entrar mucho en detalle sobre eso. Otro asunto importante son las lluvias ácidas que en los años 50 se produjeron en el norte de Europa. Nadie, pues, creía que eso fuera posible, pero efectivamente empezó a darse por la contaminación de la atmósfera y desató pues una gran discusión, un gran debate político en Suecia, por ejemplo, porque se veía que la influencia o el influjo del hombre en la modificación del clima o de los fenómenos meteorológicos era cierta. Era perfectamente posible y lo estaban constatando con las lluvias ácidas en el norte de Europa. Por ejemplo, los derrames de petroleros también generó mucha sensibilidad dentro de expertos, élites intelectuales, políticos, que efectivamente se fueron convenciendo de que este asunto de la sobreproducción y de la contaminación era muy, muy serio. Y pues la aplicación de moléculas pues que son de degradación muy difícil, muy lenta, que se aplicaban por ejemplo con el DDT, no sé si ustedes se acuerdan del DDT, que efectivamente pues fueron usadas para controlar vectores de enfermedades, etcétera, pero que a su vez dejó un desastre ambiental importante. En el libro de Carson ustedes van a ver varios trabajos sobre la incidencia de los agrotóxicos con distintos ejemplos. De ahí la importancia también de Carson. Bueno, ante este panorama empezamos nosotros a ver la presencia de investigaciones científicas que tratan de dar cuenta de este asunto y de sugerir caminos o vías de intervención. Uno de los primeros trabajos que ya les he mencionado es de Carson, el de Primavera Silenciosa, sobre el impacto social y ambiental de los agroquímicos, el trabajo de White Jr. acerca de las raíces históricas de la crisis ambiental, Ehrlich sobre la viabilidad de la población humana en escenarios de superpoblación. Lo de Ehrlich fue posteriormente muy criticado porque él pues se atrevió a hacer una serie de vaticinios sobre cuáles eran los umbrales demográficos o cuándo la Tierra habría de colapsar, etc. La intención fue siempre buena o sus pretensiones eran valiosas en general para las ciencias ambientales, pero efectivamente ese tipo de vaticinios o de predicciones pues hay que hacerlas con mucho cuidado. Entonces fue duramente criticado después sobre la viabilidad de la especie humana en escenarios de superpoblación. Pero estamos hablando de científicos que ingresan en la década de los 60 desde un punto de vista argumentativo, con datos recabados en campo, etcétera, a tratar de poner el acento en cómo el capitalismo o el progreso o el desarrollo económico estaba impactando el ambiente. Hay que mencionar también en los años 70
unas obras que son fundantes en estas investigaciones. Una de ellas es Los límites al crecimiento de los esposos Meadows y de Jay Forrester. Esto es muy importante porque por primera vez pues trata de establecerse un inventario de bienes renovables y no renovables, bueno, especialmente los no renovables, es el interés del estudio, y cómo ese inventario pues tiene dos lados, ¿no? Un lado de un estimado de recursos no renovables, un estimado de recursos y la tasa de uso de dichos recursos, ¿no? Y cómo podrían ser agotados en un tiempo límite. Bueno, ese gran modelamiento biofísico que se hace en términos generales, al principio pues con muchas dificultades por la estadística tan masiva que tenían que abordar, fue fundante y se siguieron produciendo estudios de límites al crecimiento cada 10 años. Y actualmente pues ustedes pueden consultar todos los estudios a partir del 72, pueden estudiar o pueden revisar los trabajos de límites al crecimiento. Hay límites al crecimiento correspondiente al 82, al 92, al 2002, y allí se hace la misma contabilidad sobre los bienes o inventarios de recursos no renovables y sus tasas de uso, tratando de entender situaciones futuribles sobre el agotamiento de estos bienes, ¿no? Estos bienes de la naturaleza, por ponerlo así. Y otro autor fundante en los 70s es Georgescu Rege, un rumano que fue muy importante porque introduce la termodinámica en el estudio de la economía. Él tiene una obra muy clave que se llama La ley de la entropía y el proceso económico. Se publica en el 71 y también pues generó un impacto importantísimo en las ciencias económicas y por supuesto pues en las ciencias ambientales, porque nos ayuda a entender la economía como un sistema que efectivamente utiliza recursos, pero que en el proceso de utilización también los disipa. Es decir, hay una parte de la energía y de la materia que se aprovecha, pero otra parte se disipa y no se puede utilizar. Especialmente las fuentes de energía, fósil, ¿no? Buena parte de esa materia y energía se disipa, ¿no? Y después yo no la puedo volver a usar. También la lógica de las economías campesinas o de las economías solidarias o comunitarias, es decir, él hace varios abordajes donde no exactamente la competencia entre los agentes del mercado son decisivas a la hora de comprender procesos, etcétera, etcétera, sino que hay que tener una mirada mucho más comunal, por decirlo rápidamente, del uso de los recursos, más una relación cooperativa con el uso de los recursos, porque mediante la vía de la explotación individual intensiva de los mismos, pues se produce una situación de descoordinación tal que podemos desaprovechar o mal utilizar estos recursos no renovables. Bueno, eso más o menos es en términos generales estos trabajos que nos ayudan a comprender desde una perspectiva distinta, una perspectiva termodinámica, el proceso económico. Por supuesto, los hermanos Odum también incursionan en el estudio de los ecosistemas a través de nociones muy intuitivas de materia y energía, bueno, especialmente de energía, cómo un sistema funciona en realidad como un sistema de energías. Digo muy intuitivo porque el funcionamiento ellos lo pudieron explicar de los ecosistemas pues a través de pocos datos, ¿no? Y con mediciones empíricas pues que obviamente no agotaron
casos significativos. Pero bueno, aquí hay una aproximación a este asunto, de una perspectiva científica ya para los años 70, que esta vez se volvió muy importante o fundante en ecología. También tenemos, bueno, recordemos que los hermanos Odum, por esa misma época, Goldsmith, Commoner, todos ellos trataron de pensar la relación de la ecología con la economía, ¿no? Y eso también fue muy valioso durante los años 70. Otro asunto también clave son las primeras reflexiones que se hacen de la ecología profunda. Uno de los fundadores pues, más importantes es Ness, Arnold, en castellano Ness, o Arne Ness, y otros que ustedes van a encontrar en la literatura, en mi artículo, que de los años 70 se empezaron a producir reflexiones filosóficas, interpretaciones, sobre todo fundados en el igualitarismo ecosférico, por ejemplo, o en la ecosofía T, o en el biocentrismo, que a su vez pues tiene que ver mucho con el panpsiquismo o con el animismo, y que efectivamente pues alimentaron la imaginación, ¿no?, de estos filósofos, y que pues dieron lugar a unas apuestas muy interesantes que luego se rotularon como ecología profunda. Hay otro movimiento, por decirlo así, pues que genera toda serie de consecuencias, que empieza en realidad con Aldo Leopold en 1949, y que, para resumir mucho, considera que los intereses individuales o personales tienen que someterse a una especie de bien común de la comunidad biótica de la Tierra, ¿no? Eso también generó o desató también una serie de reflexiones en el plano filosófico y por supuesto científico, ¿no? Cómo concebir un estado civilizatorio donde los seres humanos seamos sometidos a una suerte de constitución, de una constitución que defienda los intereses de una comunidad biótica, ¿no? Pues donde los seres humanos sería una especie más dentro de esa comunidad biótica. No sería bien, es otro asunto no muy debatido, pero que bueno, es importante que ustedes lo sepan. En los años 70 es importante también mencionar el trabajo de Richard Rorty, quien empieza de manera muy sistemática, esto no se había visto antes, pues a debatir el antropocentrismo. Rolston, por ejemplo, también se preocupa de forma importante por estudiar, la importancia de asignar valores intrínsecos a especies de la naturaleza, y que solo por esa vía se podría entender una relación moralizada o ética, o etcétera, con la naturaleza, asignando valores intrínsecos, es decir, derechos, dignidades, etcétera, etcétera, a la propia naturaleza. Esto es viejo, esto ya comienza pues por ejemplo con Rolston en 1975, eso no es nuevo. Y por supuesto el ecofeminismo de Sheila Collins. Esto también es muy importante, porque considera que la cultura patriarcal pues efectivamente no solamente extendió sus dominios sobre lo femenino, el cuerpo, la sexualidad, la reproducción, etcétera, el trabajo femenino también, sino que fue más allá de lo femenino y se trasladó al dominio de la naturaleza en general. Es decir, tanto la naturaleza como la mujer son parte de lo mismo, y
y hacen parte, por supuesto, del gran proyecto de dominación del patriarcado. Esto generó mucho impacto. Por supuesto, Sheila estaba también influenciada por todo el feminismo de la primera ola o por el feminismo de inspiración marxista. Y dio lugar pues a reflexiones ecofeministas posteriores que hoy por lo menos ya son muy diversas, de muchas corrientes, y sus interpretaciones o teorías son bastante complejas ya. Otro asunto importante que quiero mencionarles es el nuevo animismo, que está inspirado en la ecología profunda también, y que aspira a la restauración de prácticas y ceremoniales de pueblos indígenas. Incluso hacen uso del budismo, como ya les había mencionado, el taoísmo también, porque considera que hay que restablecer los vínculos sagrados con la naturaleza. Les recomiendo y la naturaleza animada y no animada, ¿no? O sea, el mundo biótico y abiótico. Al respecto pueden mirar, por ejemplo, los trabajos de Abraham, de Matthews, que yo ahí les cito para que ustedes puedan. El nuevo animismo, abordarlo. El nuevo animismo es interesante hoy mismo, por ejemplo, en la población neorrural, los neorruralitas, porque recuerden que ellos son urbanos, muchos con influencias místicas de la ecología profunda o de la nueva ecología profunda, como este nuevo animismo que les estoy mencionando, y que ellos, pues una vez en las zonas rurales, emprenden proyectos agroecológicos o ecoturísticos, o de producción más limpia, etcétera, para poder subsistir. Bueno, este tipo de poblaciones neorurales, que las hay en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, bueno, en Inglaterra, en Colombia las hay también, etcétera, pues hacen uso de este tipo de ecología profunda y de nueva ecología profunda para justificar lo que diariamente hacen, ¿no? En su resistencia contra cualquier forma de degradación ambiental promovida por el capitalismo y también por las decisiones individuales, ¿no? Este tipo de animismos o de ecologismos profundos le da una importancia enorme a la conducta individual de los seres humanos, o sea, las decisiones personales de los seres humanos y de la coordinación de acciones con el grupo familiar o con el entorno más cercano. O sea, son muy microlocales y muy individuales a la hora de gestionar los problemas, no incursionan, tienen ciertas fobias de incursionar en la comprensión del problema estructural de la economía o el problema sistémico del poder, sino que tratan de resolver los problemas del día a día con cambios en la conducta individual o en el grupo más cercano de interés. Bueno, otro asunto pues que merece también una anotación es la influencia de la escuela de Frankfurt. Recuerden, Horkheimer, Adorno, Aldo Benjamin, Marcuse, etc., en el ambientalismo. A través de esta incursión, pues, por ejemplo, se conformó todo un movimiento que se llama la ecocrítica, se la ha dado a llamar así. Bueno, este movimiento pues considera que hay que desmontar el positivismo, el instrumentalismo, etcétera, de la racionalidad occidental, y que hay que reencantar de nuevo la naturaleza, nuestras relaciones con la naturaleza. Hay un reencantamiento mediante una experiencia estética con la naturaleza que hay que de alguna forma instaurar de nuevo. De nuevo, aquí no significa, en esta versión de la ecocrítica, envolver a las sociedades arcaicas o a las sociedades del Paleolítico, sino que hay que pues hacer una actualización de las formas de vida arcaicas con elementos tecnológicos o institucionales modernos que ayuden a potenciar una experiencia comunal, una experiencia comunitaria arcaica que sería impracticable hoy. Bueno,
Les recomiendo, por ejemplo, que trabajen Vogel, Luque, Brennan y Lowe, por ejemplo, ha avanzado en estudios específicos sobre la ecocrítica. Bueno, estos son así en términos generales las experiencias más interesantes que tenemos en el tema de la filosofía ambiental, sus antecedentes, que pues eran importantes que ustedes conocieran en algún nivel de detalle. Por supuesto hay mucho tema que se nos queda, eh, que también pues impactos y situaciones, por ejemplo, relacionadas con la contaminación por plomo de la atmósfera en los Estados Unidos, algo en Europa que también generó mucho revuelo, las investigaciones sobre la toxicidad o la letalidad de este tipo de contaminantes, que también impactaron el debate ambiental. Bueno, otro tipo de situaciones que también generaron preocupaciones. La Segunda Guerra Mundial, la radioactividad, el fenómeno de las bombas atómicas, la contaminación radioactiva, todo ese tipo de fenómenos o de impactos sobre la salud de los ecosistemas, también por supuesto generaron preocupaciones dentro del sistema de las ciencias sociales y naturales y dentro de la filosofía. Por ejemplo, uno de los pues, que más aportaron respecto a este asunto, yo aquí no lo mencioné, es Jonas. Jonas en realidad es quien introduce en términos conceptuales la noción de, del principio de precaución, el principio del manejo del riesgo, que luego fue usado para definir en términos institucionales el desarrollo sostenible. Pero él es un filósofo de la biología en particular y se ocupó conceptualmente de este asunto desde décadas atrás, por lo menos desde los años 50 se estuvo reflexionando de forma importante sobre este asunto y tiene pues varias obras sobre filosofía de la biología que yo les recomiendo mucho para que pues las estudien, las revisen. Este tampoco lo mencioné y es también importantísimo, sobre todo advierte de los riesgos de las ingenierías genéticas y de los procesos de modificación del material genético para las mejoras de la productividad y los riesgos de las automutaciones, es decir, que nosotros mismos hagamos mutaciones para mejorar nuestro diseño fisiológico. Entonces, es decir, para la época él hace reflexiones éticas muy importantes. Y que alimentaron el debate de la filosofía ambiental. Bueno, ese, por ejemplo, no lo mencioné, pero es uno de los fundamentales que hay que tener en cuenta. Bueno, eso es en términos muy sucintos lo que quería comentarles en este primer momento. Vamos entonces al debate. Gracias.